Muy bien, pues sean todos nuevamente bienvenidos. Estamos aprendiendo acerca del proceso de salvación. Estamos ya varias semanas hablando acerca de la fe y del arrepentimiento. Como nosotros hemos visto, la fe verdadera tiene varios componentes: el conocimiento, el consentimiento, la confianza. La fe es un conocimiento que se convierte en convicción y una convicción que posteriormente se convierte en confianza. Y la fe llega a su meta, llega a su objetivo cuando cada uno de nosotros ponemos nuestros recursos, ponemos toda nuestra fe, toda nuestra confianza, todo nuestro ser en la persona de Jesucristo. El verdadero cristiano deja de depositar su confianza en la carne, en sus conocimientos, en lo que sabía, en lo que tenía, en sus propios recursos, para ahora dejar su confianza total en Dios. En Dios ahora es su confianza, en Dios ahora deposita toda su fe. La fe salvadora no solamente confía en el Señor Jesucristo para ser salvo. La fe salvadora también confía en el Señor Jesucristo para todo lo que tiene que ver con su vida personal, para cada elemento de su propia vida. La persona que tiene la fe en Jesucristo deposita su vida entera en Dios, su vida entera en Cristo. Entonces, creer en Cristo implica un compromiso personal. La semana pasada estuvimos brevemente viendo o recordando alguna porción del libro Carta a los Hebreos en el capítulo 11. Por ahí, si tienen oportunidad, pueden ver las predicaciones que dimos en el 2019 de Hebreos 11 en el canal de YouTube. Ahí pueden ver varios detalles. Por eso es que tampoco me quise meter mucho en ver todo eso, porque ya en su momento lo llegamos a ver, lo llegamos a estudiar, y nos quedamos en este versículo, en esta porción donde dice el escritor en Hebreos 11: aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. La semana pasada de nuevo dimos ejemplos de varios hombres de fe, de mujeres de fe, que vivieron con fe, que mostraron en su vida la fe, no solamente para triunfar ante las adversidades, sino también para simplemente soportar las adversidades. Posiblemente en algún momento nos parece que no estamos teniendo triunfo sobre la adversidad, pero la fe nos tiene que llevar no solamente al triunfo, sino también a soportar la adversidad. La fe, entonces, es una realidad interna que trae consecuencias externas. La fe abarca obediencia. La fe es una actitud de obediencia a Dios. No estamos viendo que la obediencia o las obras son la definición de la fe. No, de ninguna manera. Las obras no son la definición de la fe, sino más bien las obras son los frutos de la fe. Es decir, la fe es la raíz. La fe es la raíz y las obras son el fruto. Esto es muy importante que nos quede muy claro. Al saber que nosotros, que Dios es el viñador, Dios es el agricultor, Dios es el que pone la semilla en cada uno de nosotros. ¿Por qué nosotros creemos en Dios? Porque Dios puso en nosotros la semilla. Entonces el fruto está garantizado, porque la semilla es una semilla selecta, es una semilla escogida. Posiblemente ustedes lo sepan, tal vez no. En agricultura, cuando las personas van a
hacer una siembra, bueno, esto porque Dios me concedió que mi familia fuera de campo. Cuando van a hacer una siembra, escogen las semillas más grandes, las más bonitas, y esas son las que siembran. En este caso también el Señor nuestro Dios ha sembrado la semilla más hermosa y la ha puesto en nuestro corazón. La persona que es un verdadero creyente tiene la verdadera semilla, la buena semilla. Y entonces nosotros tenemos que ser esa buena tierra. Las obras entonces son el fruto, pero la raíz es la fe que Dios puso en nuestro corazón. Nosotros hemos visto en la semana anterior estos ejemplos, hemos solamente mencionado, porque en realidad no lo vimos en detalle, mencionamos como ejemplos a hombres y mujeres de fe. Y como nosotros pudimos observar, la fe es algo activo. La fe se convierte en algo activo, no es pasiva de ninguna manera. La Escritura nos dice en Colosenses capítulo 1, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Mira qué hermoso, porque nosotros cuando compartimos la Escritura, cuando compartimos a Dios, cuando compartimos a Cristo, tenemos al igual que Pablo esa misma esperanza de que el Señor nuestro Dios nos va a llevar a la perfección. Continúa diciendo, con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Entonces es interesante porque en realidad no es que Pablo diga, yo soy yo soy el guapo, yo soy aquí el bueno. No, él está diciendo que todo lo que él hace, lo hace ¿por qué? Porque quien lo fortalece es Dios. Quien me fortalece a mí para predicar la palabra de Dios es Dios mismo, no son mis fuerzas. Y ustedes ven que de pronto llego a realizar alguna obra, sea una obra espiritual o sea una obra que aparentemente no tenga nada que ver con lo espiritual, pero finalmente lo es. Una pregunta, cuando ustedes piensan que cuando el Señor envió al pueblo de Israel a construir el templo, ese templo, aunque era una obra física, también era espiritual. Por supuesto, al hacer cosas para la casa de Dios, eso se convierte en algo espiritual porque es un lugar en el cual se alaba a Dios, es un lugar en el cual se adora a Dios, es un lugar en el cual se conoce a Dios. Por lo tanto, las obras que hacemos en el lugar en el que nos reunimos también son espirituales. Pero ¿qué es lo que nos da el ánimo, la fortaleza? Cristo. Cristo es el que da a cada uno de nosotros ese poder, esas facultades para llevar a cabo las obras. Entonces, en resumen, la fe obedece. El verdadero creyente es una persona obediente. Cuando uno recibe por fe la salvación, pues no hay ninguna obra aparentemente, ¿verdad? Solamente uno la recibe a Dios, recibe a Cristo. Pero la fe, esa semilla, crece y da fruto al paso del tiempo. Y entonces no es que nosotros tengamos que realizar obras para ganar el favor de Dios, no es que nosotros tengamos que realizar obras para ser salvos, sino que Dios, que pone en nosotros la semilla de la fe, hace que esa semilla crezca y dé frutos. Y entonces, en la medida que nosotros nos ocupamos, porque la Escritura habla de eso, de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, quien hace que nosotros logremos las cosas es Dios mismo, es la voluntad de Dios. Como lo dice la Escritura en Filipenses 2. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. ¿Para qué? Para que se cumpla
su buena voluntad. Entonces, si nosotros llegamos a hacer algo, alguna buena obra, eso es por la voluntad de Dios, porque Dios quiere que lo hagamos. Entonces, como hemos estado estudiando en semanas pasadas y el día de hoy, tanto el arrepentimiento como la fe son dones soberanos de Dios, son regalos de Dios. Un don es un regalo. Entonces es un regalo de Dios la fe y es un regalo de Dios el arrepentimiento. Entonces, aun cuando la fe y el arrepentimiento se dan a los pecadores, la responsabilidad es nuestra ahora. La responsabilidad pasa a nuestras manos. Porque nosotros ahora somos los que tenemos que aceptar estas verdades y llevarlas a la práctica. El Espíritu Santo trabaja en nosotros en la regeneración, en la renovación del hombre, del corazón del hombre, de la mente del hombre, de los ojos del hombre, ¿se recuerdan? Para que nosotros seamos capaces de apartarnos del pecado, de dejar de confiar en nosotros para poder confiar en Cristo, para justicia, para ser justificados. Entonces, las obras no hablan de la fe de arrepentimiento como una decisión del hombre. El hombre de por sí mismo no se arrepiente. Necesita algo, necesita a alguien, necesita un poder soberano, un poder superior para llevar a cabo lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, es importante ver que Dios trae a nosotros una conciencia, Dios trae a nosotros una naturaleza renovada, Dios trae a nosotros ojos nuevos, oídos nuevos, corazón nuevo, mente nueva, para apartarnos del pecado y confiar en Cristo. Dios pone en el hombre la fe, pero el hombre es el que la pone en práctica. Dios pone en el hombre el arrepentimiento, pero el hombre es quien pone el arrepentimiento en práctica. ¿Sí me voy explicando? Es como que Dios fabrica un coche, te da el coche, pero el que lo tiene que manejar eres tú. Entonces, Pedro, cuando está delante del Sanedrín, dice, y lo tenemos registrado en Hechos 5, por su poder Dios lo exaltó, se refiere a Cristo, como príncipe y salvador, pues, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, el arrepentimiento lo da Dios. El arrepentimiento es un don de Dios. Cuando Pedro viene y da testimonio delante de los judíos respecto de que el Espíritu había descendido a los gentiles, entonces ellos se alegran, se maravillan y también dan gracias a Dios. Lo vemos en Hechos 11. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en Cristo Jesús, el Señor, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Entonces, tenemos aquí un regalo, el regalo de creer, el regalo de la fe. Y más adelante de esto dice en el versículo 18, al oír esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para la vida. Entonces el arrepentimiento es un ¿qué? Es un regalo, es un don. Pablo también cuando está instruyendo a Timoteo para que corrigiera de una manera mansa a aquellos que se oponen a él, le dice en la segunda carta a Timoteo capítulo 2, y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Entonces, como nosotros vemos,
Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que Dios es el que concede el arrepentimiento. ¿Para qué? Para conocer la verdad. Entonces aquí, ¿qué ha hecho el hombre? Nada. Porque Dios es el que nos regala el arrepentimiento. Nosotros nos arrepentimos de la vida que llevamos anteriormente gracias al regalo de Dios, el regalo del arrepentimiento. Entonces, la fe es un don de Dios y el arrepentimiento es un don de Dios. Y nosotros hemos visto que son dos caras de una misma moneda, la fe y el arrepentimiento. Ahora, tenemos un pasaje que es muy conocido, a mí me gusta mucho cuando comparto del Evangelio, el capítulo 2 de la carta a los Efesios, y Pablo dice, a partir del versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, Dios dispone las buenas obras, pero nosotros somos los que tenemos que llevarlas a la práctica. Dios nos da el regalo de la fe, Dios nos da el regalo de la salvación, y ahora nosotros tenemos que llevar a la práctica todo lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, como ustedes se dan cuenta, Pablo refiere que la salvación totalmente depende de Dios. El arrepentimiento es un don de Dios, la fe es un don de Dios. Lucas, cuando habla respecto de los cristianos en Hechos 18, dice lo siguiente: como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías, el escogido, el Cristo, el Señor. Entonces, la fe viene únicamente por medio de la gracia de Dios y por lo tanto es un regalo. Pablo les explica a los filipenses en el capítulo 1, a partir del 29, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Pedro también habla respecto de los sufrimientos del creyente y dice que muchas veces sufrimos por haber hecho algo malo. Y dice Pedro, ¿y eso qué mérito tiene delante de Dios? Ninguno. Sufren como consecuencia de sus errores, sufren como consecuencia de sus pecados. Y continúa diciendo, pero si sufren por ser cristianos, pero si sufren por hacer el bien, eso tiene un mérito delante de Dios. Entonces nosotros posiblemente vamos a sufrir por hablar de Dios, por hablar de Cristo. Nosotros también posiblemente vamos a sufrir porque vivimos en un mundo ¿qué? Pecador. Y las personas pecadoras ofenden, lastiman, difaman, mienten, calumnian, etcétera. Y nosotros como cristianos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues aguantar presión. Como ya lo he dicho en más de una ocasión, como cristianos no se vale que digamos, ay, ya no juego y dame mis muñecas. Ay, ya no juego y dame mi pelota. Bueno, ¿qué es eso? Eso de ninguna manera muestra que tenemos en nosotros el Espíritu Santo. No está mostrando el Espíritu Santo que vive en ti. Ese mismo Espíritu Santo que según vimos la semana pasada de rápido, permitió a hombres ser ¿qué? Cortados por una sierra por la mitad, ser mandados al fuego, ser clavados, algunos otros ser crucificados, algunos ser crucificados pata para arriba, ser lanzados, etcétera. Pero de pronto nosotros porque dicen, oye, pero ¿por qué te vestiste hoy de azul? Ay, me dijo que de azul, ya se nos acaba el mundo.
Qué terrible, qué terrible. Porque Dios nos tiene que fortalecer para esas cosas. En alguna ocasión leíamos en una predicación anterior, dice el Señor, si te cansas por los que vienen a pie, ¿qué harás cuando vengan los que vienen a caballo? Tenemos que fortalecernos ¿en quién? En Dios, en Cristo. Cristo es quien nos fortalece. Pero muchas veces somos demasiado débiles y la exhortación el día de hoy es que nos fortalezcamos en Dios, que los fortalezcamos en Cristo. La fe tiene que volverse en una realidad práctica, no solamente en el wiri, no, en una realidad práctica. Entonces, junto con el sufrimiento por causa del Evangelio, la fe en Cristo se concede como un don de Dios. No solamente se nos concedió el creer, sino sufrir por Él. Entonces, la fe y el arrepentimiento que salvan no pueden ser algo pasajeros, no pueden ser algo temporal, sino que son duraderos, son perdurables, son elementos que qué bonito, ahora sí ya los veo. La fe, entonces, la fe caracteriza al cristiano verdadero. La fe caracteriza que nosotros somos cristianos. El arrepentimiento y la fe caracterizan un estilo de vida, una manera de vivir. Tal vez ustedes sepan, un hombre, un tocayito mío, nada más que de diferente apellido, Martín Lutero escribió 95 tesis respecto del cristianismo y entre esas tesis escribió una frase muy célebre que dice, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo arrepiéntanse, pretendía que toda la vida de los creyentes fuera de arrepentimiento. Es verdad, y eso es algo que escribió en una tesis Martín Lutero, pero que el Señor Jesucristo enseñó, porque en realidad Martín Lutero no vino a descubrir el hilo negro, simplemente Martín Lutero vino a subrayar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que es exactamente lo mismo que nosotros hacemos cuando predicamos aquí. A mí, en alguna ocasión una persona decía que las predicaciones tienen que ser algo nuevo, algo novedoso. Yo no estoy muy a favor de eso. Yo estoy más a favor de lo que dice Pablo, lo que has visto y oído de mí delante de muchas personas, eso enseña y eso encarga a hombres fieles. Yo no soy muy a favor de enseñar nuevas enseñanzas, no. A mí me interesa enseñar lo mismo, no una enseñanza nueva, sino la que el Señor Jesucristo ha enseñado. Y el Señor Jesucristo en algún momento está con sus discípulos y con Pedro. Ya ven que ese Pedro era bien Martín, ¿no? De pronto viene Pedro y le dice al Señor Jesús, Mateo 18, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Aquí Pedro queriéndose pues ver muy guapo, ¿no? ¿Por qué? Porque en su momento los maestros decían que 3. Y entonces dice Pedro, pues aquí yo les voy a dar la vuelta y voy a decir que 7. ¿Hasta 7? No. Te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. 77 veces. Y de pronto alguien nos ofende una vez y queremos salir corriendo. 2 veces y ni te hablo. 3 veces y no me vuelves a ver. 4, bueno. Y entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra obediencia? ¿Dónde está no solamente el arrepentirnos, sino también el perdonar? Porque resulta que cuando una persona se arrepiente,
¿Qué es lo que espera de ti? Perdón. Y recuerda que la Escritura dice, el Señor Jesucristo dice, ustedes tienen que dar de don o de gracia, den de gracia lo que de gracia han recibido. ¿Alguno de ustedes, a ver, levante la mano todo el que se merecía el perdón de Dios? ¿Te merecías el perdón de Dios? Pero Dios te perdonó. ¿La persona que te ofende se merece que lo perdones? No, de ninguna manera. A lo mejor sí, muy remotamente sí, lo más seguro es que no. No se merece que lo perdones. Pero el Señor, cuando habla en la Escritura, no dice, a todos los que se merezcan el perdón se los perdonas, pero a los que no se lo merezcan, no se los perdones. Eso no enseña la Escritura. No dice si se lo merece, se lo perdonas, y si no, no. ¿Cuántas veces tienes que perdonar? 77 veces, apenas si lleva 3 o 4. Y ya te estás poniendo de pelos parados como yo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está nuestra fe? Continúa, luego les dijo Jesús a sus discípulos, los tropiezos son inevitables, es inevitable que alguien te ofenda. No, tú no puedes evitar que alguien te ofenda, eso es inevitable. Pero hay del que los ocasiona. Ay, ay, ay. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. ¿Cuídense de qué? De no ser ustedes los que ofenden. Cuídense ustedes de no hacer tropezar al hermano, pero continúa diciendo el Señor Jesús, si tu hermano peca, repréndelo. Es algo que yo he enseñado. La Escritura no te dice que si alguien peca contra ti no le digas nada. El Señor dice, si alguien peca contra ti, le tienes que decir, oye, ¿sabes qué? Mi chavo, te pasaste. Eso que hiciste no es de Dios. Eso que hiciste no es correcto. Eso que hiciste de ninguna manera está bien, reprobado, tache, X, no. Aún si peca contra ti 7 veces en un día, 7 veces. Nosotros ni siquiera llegamos a que pequen contra nosotros 7 veces en un día, porque de nuevo a la primera ya nos paramos de pestañas. Ni siquiera 7. Pero ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo? ¿Eres cristiano? ¿Quién dijo amén? Ahora sí nadie dijo amén, ¿verdad? Los que están siempre amén, amén, ahora sí no. A ver, ¿qué pasó con ese amén? A ver, ¿quién es cristiano aquí? Amén. Aún si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo, perdónalo. Pero no se lo merece. No. A ver, no entendiste. Si eres un cristiano verdadero y si una persona te dice perdón, das de gracia lo que de gracia recibiste. Perdón. ¿Tú te mereces el perdón? No. ¿La persona que te ofendió se merece el perdón? No. ¿Pero qué tienes que hacer? Perdonarlo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, y yo creo que cada uno en esta congregación le tenemos que decir exactamente lo mismo a Dios. Señor, aumenta nuestra fe. Y entonces es interesante porque el perdón y el arrepentimiento tienen que ver con la fe. El que yo me arrepienta tiene que ver con la fe. El que yo pida perdón tiene que ver con la fe. Pero el que yo perdone al que me ofendió tiene que ver con ¿qué? Con la fe. Si yo soy una persona que no perdona, igual a soy una persona que no cree. La persona que no perdona es una persona que no cree en Dios. La persona que no perdona es una persona que no cree en Dios, porque no están dando de gracia lo que de gracia recibió. Señor, aumenta nuestra fe. Porque no perdonamos. No perdonamos al hermano que nos ofendió, no perdonamos al padre que nos ofendió,
no perdonamos al hijo que nos ofendió, no perdonamos al... Y de pronto no falta el que viene y dice, hermano, es que usted no sabe lo que a mí me hizo. Bueno, yo no sé, ni quiero que me digas, pero yo sí sé todo lo que le hicieron a Cristo. Y estando ahí en esa cruz, el Señor dijo, pero van a ver, me las van a pagar. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Algunos no saben lo que hacen, a otros sí, pero da igual. Da igual porque el perdonar es sinónimo de fe. ¿He ofendido a algunas personas? A muchas. Y todos aquellos que se dicen cristianos, ¿cuál es la obligación conmigo? Perdonarme. Pero aquellos que me ofenden, algunos, casi nadie. ¿Cuál es mi obligación delante de Dios? Perdonarlos. Porque eso es lo que me manda Dios. Dios me manda a mí perdonar a las personas que me ofenden. Y si tú te dices creyente, tu obligación es exactamente la misma, perdonar a los que te ofenden y pedir perdón cuando ofendes a alguien. Entonces, prácticamente uno tiene que arrepentirse exactamente con la misma frecuencia con la que uno peca. Si cada día pecas, cada día te tienes que arrepentir, porque no puedes ni debes andar por la vida como si nada. Ya te equivocaste, ya pecaste, ¿qué es lo que hay que hacer? Arrepentirse, decir, no más. Entonces, en las cartas a las iglesias de Asia, el Señor Jesucristo a través de sus apóstoles da instrucciones a los creyentes. Dice la Escritura en Apocalipsis 3, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Entonces la fe y el arrepentimiento van juntos. Lo que demuestra que el arrepentimiento no solamente es un acontecimiento único, porque aquí la Escritura, en esta Escritura, Dios está hablando ¿a quiénes? A creyentes, a miembros de iglesias. ¿Sí? ¿Recuerdan? El mensaje a las 7 iglesias. En las iglesias hay creyentes. ¿Y qué es lo que se les dice a los creyentes? Ten fe y arrepiéntete. Entonces, el arrepentimiento no es algo que uno viene cuando le dicen por primera vez de Jesucristo y acepta a Cristo y se arrepiente y tan se acabó. No. Después, en la vida diaria, en la vida cotidiana, hay cosas, hay hechos, hay situaciones que son incorrectas y que desafortunadamente hacemos. ¿Y qué es nuestro deber? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos. Arrepentirnos. Entonces, el arrepentimiento no es un acto único. Oye, yo acepté a Cristo como mi Salvador, me arrepentí de mis pecados y tan. Pues qué bueno, pero ahora, cada día, como desafortunadamente vivimos en un cuerpo de carne y pecamos y nos equivocamos, nuestro deber delante de Dios es arrepentirnos, arrepentirnos, arrepentirnos. El Señor, incluso, fíjense, el Señor, cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, y nosotros en teoría debemos orar todos los días, y cuando el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar, cuando los enseñó a orar, les dijo que tuvieron la costumbre de ¿qué? De pedir perdón. Por eso el Señor Jesucristo enseña en Mateo 6:12, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. En otras traducciones dice, perdona nuestras ofensas, así como, chispas, así como. Yo normalmente les digo a las personas, ¿cuánto quieres que Dios te perdone? Y normalmente las personas me dicen, todo. Pues entonces tú perdona todo, así como, de la misma manera, igual. ¿Quieres que Dios te perdone todo? Perdona todo. Así es como el Señor Jesucristo enseñó a orar. Perdónanos así como, de la misma manera que nosotros perdonamos. Y yo creo que
¿eso sucederá? Juan enseña en su primera carta, en el capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, los creyentes muestran que ellos son a los que Dios ha perdonado, a los que Dios ha purificado, y entonces su vida se caracteriza ¿por qué? Por confesar a Dios los pecados. En alguna ocasión, un hombre grande de fe, un hombre del cual la Biblia dice que su corazón es como Dios quiere, ¿se acuerdan de ese hombre? Se llama David. ¿Qué es lo que dice David en uno de los salmos? Y también en el libro bueno, es más específico en los salmos, cuando dice que antes de confesar sus pecados, él sentía sus huesos lastimados, abatidos, se sentía sin fuerzas. No lo dice textual, literal así, pero da a entender eso, que él se sentía debilitado, se sentía sin fuerzas, se sentía que los huesos ya nomás no le daban una. Pero continúa diciendo, pero cuando confesé mi pecado, la gran cosa, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que confesemos nuestro pecado, que confesemos que nos hemos equivocado. Esto es algo bien importante y Dios nos promete que nos va a perdonar. Entonces, la justificación, el ser llamado justo delante de Dios, libera al creyente de la pena del pecado. Libera al creyente de tener el peso de llevar una eternidad de juicio y de castigo. Pero desafortunadamente, aunque Dios ya nos ha liberado del pecado, desafortunadamente vivimos en un cuerpo de carne, desafortunadamente vivimos en un cuerpo de pecado. Es del mismo sabor. Vivimos en un cuerpo de pecado y seguimos pecando. Seguimos pecando. Entonces, como desafortunadamente seguimos pecando, de nuevo porque vivimos en un cuerpo de carne, nos debemos seguir arrepintiendo. Entonces, en la vida del creyente, como desafortunadamente el pecado es algo que vive ahí, pues también el arrepentimiento tiene que estar ahí. Tiene que estar combatiendo, tiene que estar luchando. En el creyente hay una lucha continua, en el creyente hay una lucha constante, diaria. El espíritu de arrepentimiento tiene que estar ahí. Entonces, cuando una persona viene a Cristo, la persona se propone apartarse del pecado y en realidad se aparta de manera general. Pero de manera específica, hay detallitos, hay situaciones diarias en las que, ¡pum!, viene el pecado. Y entonces, parte de nuestra santificación, de eso vamos a hablar más adelante, es ir limpiándonos, ir purificándonos. El Señor dijo a través del profeta Habacuc, lo cual después retomó Pablo, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Entonces, cuando dice aquí Dios a través de Habacuc que el justo vivirá por su fe, no se refiere a simplemente nacer, sino vivir, llevar una vida constante de fe, una vida perdurable de fe en Dios. La Escritura dice en Hebreos capítulo 3, y también más adelante vamos a hablar de esto en detalle por varias semanas. En Hebreos 3 dice, hemos llegado a tener parte en Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. La fe verdadera es una fe de principio a fin. La fe verdadera es algo que se retiene, no es algo momentáneo.
La fe verdadera no es la oración de 2 segundos de que, ay Señor, te acepto y ya, ya soy salvo y vámonos al cielo. La fe verdadera es una fe que se muestra de principio a fin, desde que crees y hasta que te mueres. También vamos a hablar de eso más adelante. Y en realidad empezamos todo este ciclo de enseñanzas por eso, ¿no? Por la permanencia de los santos, por la constancia de los santos, pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, nosotros como somos hechos participantes de Cristo, tenemos que retenerla, tenemos que retener la fe. La fe entonces no es algo pasajero, no es algo temporal, no es algo que se evapora, es algo continuo, es algo constante, porque nosotros creemos en esta iglesia que que la salvación no se pierde, por lo tanto la fe tampoco. Una fe que se pierde es igual a una salvación que nunca se tuvo. Es igual a una fe que nunca se tuvo, solamente fue un engaño. La Escritura dice en la primera carta a los Corintios, Él, Dios Padre, los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Como se pueden dar cuenta, la meta para cada uno de nosotros es alta. Dios Padre quiere que cuando nos presentemos en su presencia, seamos irreprochables. Imagínate, de pronto, llega cualquiera de nosotros. A ver, ¿y qué le vamos a reprochar a Arturo, a Paola, a Elena, a Ángeles, ahí? Podría mencionar el nada. Chispas. ¿Qué es lo que nos permitirá llegar a ser irreprochables? Que Dios nos ayudará, nos mantendrá firmes en fe. El cristiano verdadero, el creyente verdadero, se mantiene firme. Eso no quiere decir que nunca se equivoca, eso no quiere decir que nunca peca, sino que está firme. Nos tambaleamos, porque nos tambaleamos, pero no nos caemos. O si nos caemos, no nos quedamos tirados, nos levantamos. Porque la Escritura dice que si 70 veces cae el justo, 70 veces Dios lo levantará. Entonces, Pablo resume: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Entonces la vida cristiana debe distinguirse por una confesión diaria de pecado, por lamentarse y apartarse del pecado, así como una fe que persevera en la persona de Cristo y que persevera en las promesas de Dios. Ahora, este pasaje nos va a dar la transición a lo que vamos a comenzar a ver la próxima semana. Una verdad que es de las más hermosas y preciosas en las Escrituras y de las más preciosas en la doctrina: la unión del creyente con Cristo. De eso ya no vamos a hablar hoy. Pero este pasaje en el cual pasamos o cerramos esta parte respecto del arrepentimiento y de la fe, para dar paso a la unión con Cristo, es muy hermoso. ¿Por qué? Porque ahora, así como dice Pablo, he sido crucificado con Cristo. Ahora, cuando Cristo fue crucificado como nuestro representante, Él tuvo que ser hecho hombre, para que en semejanza de hombre y como representante de los hombres, el pecado fuera puesto en esa cruz. Nuestro pecado está ahí, puesto con Cristo. Y dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo debe vivir en ti. Vive en ti si eres un creyente verdadero. Y continúa diciendo, lo que vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe. Es decir, cada aspecto de tu vida, cada acto de tu vida, cada situación de tu vida, tiene que ser un reflejo ¿de qué?
de que Cristo vive en ti. Cuando una persona te ve, amado, debería estar viendo a Cristo. Y a muchos todavía nos falta, ¿verdad? Para que cuando nos vean, vean a Cristo. Porque a veces cuando nos ven, desafortunadamente, parece que ven al chanclotas, ¿verdad? Diciendo majaderías, riéndonos de los albures, participando en borracheras, participando en chismes, participando en no sé cuánta cosa que no debería. Pero ahora nosotros, nuestra vida tiene que ser un reflejo de Cristo. Nos decimos cristianos porque en teoría se supone que somos Cristo en pequeño, que somos Cristo viviendo en esta tierra. En algunas personas, muchas tal vez, no van a leer su Biblia y la única Biblia que pueden leer es a ti. Sea lo suficiente claro como para que te lean bien. Sea lo suficiente claro para que des a conocer la verdad del Evangelio con tu vida misma. Exhortación del día de hoy. Tu vida tiene que ser un reflejo del Evangelio. Tu vida tiene que ser un reflejo de Cristo. ¿En qué? En arrepentimiento, en fe. Amado Padre, te damos gracias porque en este día tú nos concedes recordar, aprender, reforzar la importancia que es arrepentirnos cada día por nuestras fallas. Y te suplico, por favor, bendito Padre, que nos ayudes a no tener tantas, a que así como está dicho por ti, que tú nos has concedido no solamente el querer, sino también el hacer, que pongas en nosotros el querer hacer lo bueno y el hacerlo, el hacer tu voluntad que es buena. Señor, te suplico, Padre, que a cada uno de nosotros nos aumentes el perdonar, que aumentes nuestra fe para perdonar a los que nos ofenden, que aumentes nuestra fe para pedir perdón cuando nos equivocamos, que aumentes nuestra fe para reconocer nuestras fallas, nuestros pecados, que nuestra fe se lleve a dar buenos frutos, frutos de arrepentimiento, frutos de que creemos en ti. Que nos ayudes, por favor, Padre, y yo sé que tú nos ayudas a soportar las dificultades, que nos des la firmeza, la entereza, para no salir corriendo cuando venga una dificultad, sino a soportarla, sabiendo que el Espíritu de Cristo, el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, el Espíritu que permitió que Pedro, Pablo, Juan, todos los 12, el Espíritu que estuvo en David, en Noé, en Job y en todos estos héroes de la fe, es exactamente el mismo que tenemos nosotros. Tenemos los mismos recursos que tuvieron todos estos hermosos hermanos. Te tenemos a ti, Dios Padre, si verdaderamente te hemos aceptado. Ayúdanos a reflejar fe. Ayúdanos a reflejar que te tenemos a ti. Ayúdanos a reflejar que creemos en Cristo y que el Espíritu Santo vive en nosotros. Amén.